Mi tiempo con Guada. Mi maestra de en vivo es increíble. Se llama Guadalupe Collado, o Guada. Tiene 35 años y es muy inteligente, simpática, bonita y muy paciente con sus estudiantes. Guada es de Mérida, España. Y en Mérida es invierno ahora, pero era otoño cuando empezamos nuestras sesiones. Es fresco en otoño en Mérida y es la estación favorita de Guada. No es caluroso o frío. En invierno es un poco frío y nieva en el norte de España en las montañas. Nuestras sesiones en vivo son típicamente los martes a la 1 de la tarde, pero son las 7 de la tarde en España. No conozco Mérida, pero sé que es hermoso y hay muchos lugares turísticos como el Teatro Romano y el Museo Nacional de Arte Romano. La familia de Guada es de España, son españoles. La familia de Guada es pequeña. ah, Ella tiene 2 hermanas y solamente una sobrina. No tiene hijos todavía. A su familia le gusta tener fiestas y mucho de comida para celebrar cosas importantes, como cumpleaños. La estructura familiar en España es diversa, como en los Estados Unidos, pero la gente española pasa mucho tiempo con la familia. La familia es muy importante para las personas de la cultura española. La gente también prefiere salir con los amigos en su tiempo libre. No hay muchas personas que les gusta quedarse en sus casas. Guada y yo hablamos mucho sobre nuestros intereses y nuestras especialidades. La especialidad de Guada es las ciencias ambientales, pero ella está comprometida a aprender cosas nuevas y es muy inteligente. Le gusta la geología, la biología y la educación. Ella tiene muchos intereses y es una profesora paciente. España tiene 76 universidades y los estudiantes van a clases, trabajan y pasan tiempo con sus amigos. Salir con amigos es muy importante para los estudiantes. También hay muchas oportunidades para estudiar o ser voluntario en España, incluso en Mérida. Guada es una profesora y enseña español a sus estudiantes por las tardes. Nuestras sesiones son a las 7 de la tarde en España. Cuando tenemos nuestras sesiones, Guada está en su casa. En su tiempo libre, le gusta ver la televisión, escuchar la música y leer.
Le gusta el fútbol, pero no practica el fútbol. Ella también prefiere la comida española, pero no le gusta cocinar. El fútbol es el deporte más popular en Mérida y en todo de España. La Mérida Asociación Deportiva es el equipo importante de fútbol en Mérida. Muchas personas van a mirar los partidos de fútbol. La casa de mi maestra, Guada, está en las afueras de Mérida. Es un apartamento en un edificio de apartamentos. Su edificio tiene un garaje para todos. Las casas típicas de España son diferentes en las ciudades que en las afueras. En las ciudades como Madrid hay muchos edificios de apartamentos y muchos edificios altos. Pero en las afueras hay muchas casas. Y muchas casas en Mérida tienen patios de estas grandes. Una casa típica de España es de 180.000 euros en la ciudad, o 600 euros para alquilar. Las casas son típicamente de colores brillantes y tienen muchos jardines. Mérida es una ciudad pequeña en el sur de España. Es cerca a Portugal en Europa y las personas son muy simpáticos. Mérida se encuentra al suroeste de Madrid, la capital de España. Mérida tiene muchas casas, pero no tiene muchos edificios altos. Es una ciudad histórica y esta ciudad tiene muchos lugares turísticos y muchos monumentos. El monumento favorito de Guada es el Teatro Romano de Mérida. El puente romano trae a la gente a Mérida desde el oeste. Si quieres buena comida española, hay muchos restaurantes en Mérida. También hay muchas iglesias con arquitectura histórica. Si vas al anfiteatro de Mérida, aprenderás sobre la historia romana. Si quieres ser voluntarios, puedes ir al Centro Cultural Alcazaba, el centro comunitario de Mérida. Hay mucho que hacer por divertido en Mérida, España. A mucha gente le gusta el aire libre en Mérida y la gente le gusta caminar por las calles para ver los lugares históricos, los monumentos como el puente romano. El anfiteatro de Mérida se encuentra en el centro de la ciudad y el anfiteatro de Mérida
tiene muchos conciertos durante todo el año. La Plaza de Toros, Mérida, está frente al anfiteatro y hay muchos otros monumentos y muchos restaurantes cerca. También hay muchos festivales en Mérida para las celebraciones, como el Día Todos los Santos, el 1 de noviembre. Las fiestas son coloridas y tienen mucha cultura y mucha comida. ¿Quieres visitar? Ah, Me encantaría visitar Mérida, España, porque es un lugar hermoso, con mucha cultura. Me gusta aprender sobre culturas diferentes y conocer personas nuevas. Guada me ayudó a apreciar la cultura maravillosa de español. Mi familia y yo estamos planeando visitar España el próximo verano y espero encontrarme con Guada cuando vayamos. Espero. Quiero ir a Mérida para ser parte de esta cultura especial. Gracias. A reflection. Well, I really enjoyed this class, and I really can't wait till next semester because I think it's going to get a little more difficult and a lot more interesting. But I wanted to say thank you first to Professor Marul for giving us such a fantastic class and all the tools we need to learn a new language, and to my classmates for being awesome and supportive and having great study tips in our discussions, and to Guada, because without in vivo, I don't know if I would have learned quite as quickly as I did. It was an amazing experience to be a part of something like that, to be immersed in a culture by getting to speak to someone who's actually there. It's a lot different. It's a lot different than learning in a classroom or even in an online class, because people who are in their native countries can give you a lot more insight that you just can't get anywhere else. So I think it was an invaluable tool to getting the grades I did this semester and to feeling comfortable with the language and to looking forward to next semester of Spanish instead of dreading it. So thanks to everyone, and I hope I see most of you next semester. Thanks.